Bueno muchachos, continuando con nuestra segunda parte, pues obviamente tenía que haber leído esto, pero no lo hice. Continuando con nuestra segunda parte, vamos a hablar sobre series de potencias y para eso vamos a comenzar con el teorema, con este teorema. Te dice lo siguiente: si la serie de potencias se define como la sumatoria de k igual a 0 hasta infinito de elementos a sub k multiplicado por z menos z sub 0 a la k converge para z1 y z1 es diferente de z sub 0, este converge absolutamente para todo valor de z que cumpla esta relación que está aquí. De forma similar, si la serie de potencias, por ejemplo, de la sumatoria de k igual a 0 hasta infinito, de estos elementos sobre el inverso, converge para z2, donde z2 es diferente de z sub 0, entonces este converge absolutamente para todo valor de z tal que esto se satisface. ¿Ok? Entonces lo que me está diciendo este es que en este sentido Z2 es menor que Z1. ¿Ok? Pero bueno, veremos algunos ejemplos más adelante. Entonces vamos a hacer una pequeña demostración de ese teorema. Para demostrar ese teorema, solamente vamos a probar la primera parte. Y la segunda se prueba de la misma manera. Entonces, una condición es que la serie converge para z igual a z1, ¿cierto? Y entonces todos los términos a sub k de z1 menos z sub 0, todo eso de acá, son mucho menores que un número pequeño m. ¿Ok? Son mucho menores que un número pequeño. ¿Ok? Recordemos lo que yo les había escrito anteriormente, que el módulo de z sub k va a ser menor o igual que un número m, siendo m ese número positivo. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es escribir lo siguiente. La sumatoria de infinito de k igual a 0 de a sub k de z menos z sub 0 sub k es igual a la suma de k igual a 0. Lo que vamos a hacer ahora es tomar ese mismo número, pero vamos a multiplicar y dividir por a sub k z1 menos z sub 0k. ¿Ok? Entonces nos quedaría algo así. Z menos z sub 0k, aquí está, sobre z1 menos z sub 0k. Básicamente lo que hemos hecho es multiplicar y dividir por estos dos elementos. ¿Ok? Valor absoluto de eso acá. Entonces vamos a suponer que esto aquí es un m, ¿cierto? Porque si podemos observar anteriormente, nos dimos cuenta de que esto aquí es mucho menor que un número m positivo, ¿cierto? Entonces podemos llamar todo esto de un m. Y a esto, pues vamos a llamarlo un bk. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder entonces expresar todo ese valor absoluto como siendo menor o igual, mayor o igual que la sumatoria de infinito de k igual a 0 de m por bk. Si sacamos ese m de la sumatoria, tendríamos una sumatoria de b sub k, pero esto aquí, recordemos, se parece a algo. Esto aquí se parece a esto aquí, a z grande igual a sumatoria de infinito de k igual a 0 de un z pequeño a la k, y eso vimos que converge a 1
menos z. Entonces, esto que está aquí se parece a eso. ¿Sí ven? Entonces, yo puedo escribir esa expresión como siendo m sobre 1 menos b. ¿Ok? Simplemente por analogía. Si podemos observar simplemente por analogía. El b lo reemplazamos por el z. Perdón, el z lo reemplazamos por el b aquí y aquí. Y obtenemos esta expresión. ¿Ok? Y entonces hay unas consideraciones. Ese b sabemos que debe ser menor que 1. Porque de nuevo, si es 1, esto aquí diverge. Y si es mayor que 1, pues estos van a ser negativos y aún así va a ser dominante. O sea, esto puede ser negativo, pero va a ir creciendo de tal forma de que esto aquí va a diverger. Porque números grandes aquí, pues van a hacer que mi función diverja. La única forma de que converja es que estos b sean números negativos y muy pequeños. Pequeños comparados con 1. ¿Ok? Y lo mismo ocurre. Podemos entonces concluir que esta razón que está acá debe ser mayor que 0. Y debe ser entonces, por tanto, un número finito y positivo. ¿Okay? Es importante ahora mencionar eh, eh, qué significa por lo menos tener series de potencias con exponentes positivos y series de potencias con exponentes negativos. Entonces, vamos a analizar la siguiente región aquí. Región que está centrada en z sub 0 y tiene un radio que llamemos R1. Y tenemos otra región que está centrada también en z sub 0 y un radio R2. Y aquí afuera hay una región que no incluye R2. Y en esta aquí hay una región que sí incluye todos los elementos en R1. Todos los puntos en R1 y aquí todos los puntos por fuera de la región R2. ¿Ok? A y B. Entonces podemos observar que serie de potencias con exponente positivo, entonces series de potencias con exponentes convergen para puntos interior al círculo R1. De radio R1. Mientras que para series de potencias con exponentes negativos converge para puntos en el exterior al círculo de radio R2. ¿Okay? Entonces la primera serie que vimos cuando definimos el teorema está asociada a la convergencia del círculo, ¿cierto? Y estas series que de cierta manera tienen una convergencia del círculo, son llamadas de convergencia al círculo, no convergen en puntos fuera del círculo de convergencia.
Vamos a analizar un siguiente teorema, el teorema de las series de potencias S sub z, ¿cierto? Que tienen esta configuración que definimos anteriormente. Es uniformemente convergente para todos los puntos dentro de su círculo de convergencia. Y Zs es una función analítica de z. Ahí, o sea, en esa región. Además, tal serie puede ser diferenciada e integrada término a término, como se muestra en la expresión 2 y en la ecuación 1. Reparen de que es derivada en cada punto de z e integrada en cada camino gamma localizado dentro del círculo de convergencia de la serie. ¿Okay? Entonces podemos diferenciar esas series y podemos integrarlas. Entonces para eso vamos a comenzar a definir lo que es una serie de Laurent y una serie de Taylor. Entonces son series útiles para representar funciones bien comportadas. Y el siguiente teorema es esencial en la aplicación del análisis complejo. Sea C1 y C2 círculos de radio R1 y R2, ambos con centros en Z0, en el plano con Z, en el plano Z, con R1 siendo mayor que R2. Entonces, sea f de Z analítica sobre C1 y C2 y todo, en, y todo S. La región anular entre los dos círculos. La región anular significa que un círculo contiene el otro. En este caso, R2 es el menor, entonces R2 está dentro del círculo R1. Entonces la región anular sería la región entre R2, el exterior de R2 y el interior de R1. ¿Okay? Es como un anillo que se forma entre esos dos círculos, hablando coloquialmente. Entonces, en cada punto Z de S, la función Z es dada únicamente por la serie de Laurent. Y esa serie de Laurent es representada por la ecuación 4, que va de menos infinito hasta infinito. Y esos coeficientes a sub n, que tienen en este caso, n es positivo en este caso, pero puede ser negativo también, como estamos viendo aquí, o sea, implica que vamos a tener potencias negativas, lo cual nos lleva al anterior teorema. Pero bueno, ese a sub n se define como siendo una integral en un contorno C, ¿cierto? Muy similar al que ya hemos visto anteriormente. ¿Ok? Yo supongo que han practicado un poco cómo trabajar este tipo de integrales. ¿Ok? Pero aquí mostraremos que esto aquí va a ser mucho más sencillo, ya que la función f de z es analítica. Y C es algún contorno de S que encierra a z sub 0. Aquí hay algo importante a destacar y es que cuando R sub 2, o sea, este R interior, es 0, o sea, no existe, la serie llamada de serie de Taylor. Y entonces estos valores de A sub n ya no serán de la forma 5, sino de la forma 6. Siendo que cuando estos números sean negativos, pues simplemente A sub n será 0. Cuando esos números n sean mayores o iguales que 0, pues entonces esa A sub n se puede representar como siendo una secuencia de derivadas. Este n aquí, este f a la n significa una secuencia de derivadas, derivada 0, primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, y así sucesivamente. ¿Ok? Y claro, cuando ahora z sub 0 es igual a 0, entonces definimos lo que no se ve aquí, lamentablemente, como serie de Macaulay. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan presente. Así escribe aquí. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos, ejemplo, supongamos que tenemos una función exponencial, e a la z, y esa función exponencial pues se define como siendo n igual a 0,
de los zn igual a n factorial, ¿cierto? Entonces nosotros podemos expandir esa sumatoria como siendo 1 más z a la 2 sobre 2 factorial más y así sucesivamente. Pero ¿qué sucede? Podemos tomar entonces una función f de z analítica, ¿cierto? Y hacer que esta pues pueda ser expandida cuando z sub 0 es 0. De la siguiente forma, entonces, según la serie de Maclaurin, yo puedo tomar esa función e sub z y la puedo escribir como siendo e a la 0 más la derivada de e con respecto a z a la z, evaluando ese z igual a z sub 0 igual a 0 por z más la derivada segunda de e a la z sobre dz a la 2 evaluado otra vez en z igual a z sub 0 igual a 0 de z a la 2 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué voy a observar? Que esa derivada acá siempre va a producir el mismo e a largo, e a la z, porque es la propiedad de la función exponencial. Y se va a repetir una y otra vez. De tal forma de que esto aquí me va a dar 1, esto aquí me va a dar 1, y voy a observar lo siguiente. E a la 0 me da 1, más este primer término que está aquí sería 1 por z, más este segundo término acá que me da 1, más z por z al cuadrado, y así sucesivamente. Miren que estamos reproduciendo los mismos elementos que tenemos aquí. ¿Ok? Estamos reproduciendo los mismos términos que están aquí arriba. Entonces, ¿qué podemos darnos cuenta? Que en principio esto se puede definir como siendo una suma de n igual a 0, de f de n evaluado en 0 de z a la n sobre n factorial. Y ese f sub n es 1. F de n sub 0 es 1 porque es una exponencial. ¿Okay? Eso es lo que me está definiendo ese ejemplo que está allí. Podemos analizar otro ejemplo. Otro ejemplo que se puede observar es el siguiente. Supongamos que tenemos ahora el seno de z. Entonces podemos expandir ese seno de z como seno de 0 más la derivada de esa función seno de z con respecto a z evaluada en z igual a 0 por z y continuar con la serie. Nosotros podemos encontrar que si por acaso la derivada es impar, pues simplemente la derivada va a ser 0. Pero si n es par, la derivada de eso va a ser 0, evaluado en z0. Por ejemplo, la derivada de seno de z sería un coseno. ¿Ok? Pero la derivada es la primera derivada. O sea, la primera derivada es un número impar. Entonces la derivada de eso sería coseno. La derivada de coseno, bueno, la derivada del seno sería coseno. Y entonces tendríamos que coseno de 0 es 1. Es diferente de 0. Pero mire qué pasa si le aplico ahora la segunda derivada. Es decir, derivo una vez, me da coseno, derivo nuevamente, me da seno. Seno de 0, ¿qué me va a dar? Seno de 0 va a ser 0. Entonces, si sigo haciendo esas series de secuencias, ¿ok? Cuando tenga derivadas, número de derivadas pares va a ser 0 y número de derivadas impares va a ser diferente de 0. Entonces, podemos encontrar que aplicando una derivada, una enésima derivada, ¿cierto? Y después evaluando el resultado en z igual a 0, vamos a encontrar que será 0 si n es par y menos 1, n menos 1 sobre 2 si n es impar.
¿Ok? Vale la pena que ustedes intenten probar eso. ¿Ok? Es bien sencillo. Y entonces, finalmente, tenemos que seno de z es igual a la sumatoria de n impar menos 1 a la n menos 1 sobre 2 z a la n sobre n factorial. Lo que también podemos escribir como lo que ya hemos hecho anteriormente en clases anteriores, que podemos escribir eso como siendo un nuevo número que llamamos k, y escribimos esto como siendo menos 1k z a la 2k más 1 sobre 2k más 1 factorial. ¿Ok? Esta relación que está aquí ya nosotros la hemos trabajado anteriormente. ¿Ok? Y mostramos cómo pasar de aquí a aquí. ¿Ok? Haciendo algunas redefiniciones. Entonces sería bastante interesante que intenten hacer de sus casas, pues mostrar para el caso del coseno de z, el seno hiperbólico de z y el coseno hiperbólico de z, para que practiquen ahí un poco. Es algo bien sencillo. Te vamos a dar una pausa aquí para poder reanudar en otro video.